y regulación en la construcción sostenible a cargo de la arquitecta Francesca Mayer Martinelli. Actualmente ella es CEO de la ONG Perú Green Building Council, también conocida como Perú GBC por algunos. Para los que recién se conectan, por favor, mantener su micrófono apagado durante la presentación. Y como había dicho, las preguntas serán de forma escrita en el chat y serán respondidas al final de la exposición. Bien, arquitecta, le dejo el pase. Muchas gracias, Max. Muchas gracias a todos por conectarse esta noche, en estas épocas tan complicadas, pero siempre tratando de sacar algo positivo, algo bueno. Y bueno, esperemos que esta charla realmente sea ese componente positivo, bueno, al menos de esta semana para ustedes. Espero que aprendan mucho. Eh, para recalcar las indicaciones que les acaba de dar Max, vamos a tener a todos en silencio para evitar interferencias. Tenemos en la plataforma un chat en el cual pueden poner todas sus consultas, todas las que tengan, cortas, grandes, consultas que crean que son quizás obvias y no les quede claro, por favor, también háganlas. Hemos deshabilitado las cámaras también porque somos un montón de inscritos y ya se están conectando un montón, entonces queremos evitar también que la conexión se ponga lenta. Pero bueno, sin más, empezamos la conferencia. Por favor, como les digo, cualquier pregunta que tengan en el chat y voy a ir tratando de respondérselas ni bien las vaya bien. Pero bueno, esta noche les voy a hablar un poco sobre la construcción sostenible, sobre quién somos nosotros, qué es lo que hacemos, qué buscamos, qué está pasando en el mundo, cuál es el estatus con respecto a las construcciones con certificación, cuál es el estatus con respecto a las normativas para que tengan una idea de en dónde estamos, ¿no? Me avisan por favor si pueden ver bien, si se ve borroso en algún momento, si se ve tapada la pantalla en algún momento, para asegurarme de que durante todo el tiempo lo puedan ver bien. Sí, sí, me dicen que sí pueden ver bien, genial. Bueno, primero quería hablarles de nuestra organización, el Perú Green Building Council o Perú GBC, que es la organización que promueve la construcción sostenible en el país. Nosotros somos los representantes del Consejo Mundial y como pueden ver en nuestro año de fundación tenemos más de 10 años ya en el país trabajando para cambiar la manera en la que se diseña, se construye y finalmente se operan las edificaciones en nuestro país, ¿no? Como ustedes saben, siempre como arquitectos, como ingenieros, como diseñadores, como especificadores, como constructores, nos enfocamos muchísimo en la parte de diseño y construcción, pero muchas veces la parte de operación y mantenimiento, la vida útil de los edificios es dejada de lado, ¿no? Entonces nosotros como organización creemos que es sumamente importante también trabajar y buscar mejorar durante esta etapa, porque es durante esta etapa donde está el mayor impacto de las edificaciones en el medio ambiente. En la siguiente diapositiva también, por favor, coméntenme si se puede ver bien durante todo momento. Están estos tres pilares, que es las tres formas de acción, básicamente, que tenemos, ¿no? Que es la educación, difusión y promoción y relaciones institucionales y gubernamentales. Con educación hacemos todo tipo de actividades educativas para promover los conceptos de construcción sostenible, diversos conceptos de diversos temas de construcción sostenible, ¿no? Desde ahorro de agua, ahorro hídrico, energías renovables, materiales innovadores, materiales sostenibles, calidad ambiental interior, etcétera. Difundimos y promovemos diversos proyectos a diversas empresas, diversas iniciativas y diversos sistemas de certificación, de los cuales les voy a hablar un poquito. Y la parte de relaciones internacionales y gubernamentales es para nosotros uno de los pilares, si no es que es el pilar más importante de nuestra operación, porque es ahí donde nos apoyamos en el sector público para trabajar todo el tema de regulaciones, ordenanzas, normativas y todo lo que nos permita como organización tener respaldo para seguir innovando y seguir creciendo en construcción sostenible. En mi pantalla estoy viendo que la parte derecha está un poco bloqueada por un rectángulo verde. ¿Ustedes sí pueden ver bien? Por favor, si me comentan en el mensaje
Sí, no, está un poco bloqueada. Ya, eso es lo que me sospechaba. Denme un segundo que voy a solucionar esto, por favor. Mientras les voy contando, ¿no? Eh, bueno, el primero es, quería contarles un poco de nuestros logros, que son algunas de las principales proyectos de regulaciones, de normativas, de cosas que hemos trabajado con diversas entidades del sector público para promover la construcción sostenible, ¿no? Y el primero, muy rápidamente, es el Código Técnico de Construcción Sostenible. Quizás algunos de ustedes los conozcan, quizás otros no, pero es básicamente una normativa que trabajamos con el sector del sector construcción, con el Ministerio de Vivienda, y es una normativa que básicamente da los lineamientos muy simples para que las edificaciones nuevas puedan ser construidas de manera sostenible. Este código lo lanzamos en el año 2015, está vigente, el gran problema es que es voluntario. Y ese es un problema porque obviamente, como ustedes saben, si no hay algún tipo de incentivo, es muy difícil que los desarrolladores o que los constructores implementen medidas que sí generan ahorro, generan eficiencia, generan beneficios, pero que definitivamente también le generan un sobrecosto. Entonces, la versión 2 del código, la cual está actualmente en proceso, esta versión contempla algunos requerimientos adicionales a la versión 1, pero contempla también ser obligatoria para proyectos del sector público. Ojo, solo público, no sector privado, ¿no? Entonces, esta versión está lista, de hecho, estamos esperando que termine la cuarentena para poder lanzarla de manera oficial. Y con esta versión, a partir del próximo año, todos los proyectos del sector público que se construyan van a tener que tener unos requerimientos de construcción sostenible que están establecidos en este código, ¿no? Entonces, es básico tener regulaciones, es básico tener este tipo de herramientas, nos ayudan mucho como país. Pero como les comentaba hace unos minutos, que no todo el mundo lo hace porque le gusta o porque realmente está enamorado del tema sostenible, muchos también buscan tener algún tipo de beneficio. Entonces, hemos trabajado con varios municipios, lo que son los proyectos de ordenanza de construcción sostenible, con beneficios para los que desarrollan verde con algún tipo de certificación. Al momento hemos lanzado ordenanzas con Arequipa, con Cusco, con Miraflores, San Borja y Surco. Y estamos a puertas de lanzar con San Miguel, Jesús María, Lince y Magdalena. Y básicamente lo que hacen estas municipalidades es que ellos otorgan beneficios de altura adicional a todos aquellos desarrolladores que construyan con un sistema de certificación reconocido de manera internacional, ¿no? Como los que les voy a presentar en algunos minutos más. De ahí hay otros proyectos que no voy a entrar al detalle en ellos, pero proyectos muy importantes como por ejemplo una norma para limitar la cantidad de plomo en las pinturas en el país, porque ustedes saben que es súper contaminante, o también comités técnicos para adaptar estas certificaciones, las cuales tanto les menciono, a la realidad local, ¿no? Y a la derecha pueden haber algunas cifras, ¿no? Algunas cifras que consideramos importantes para nuestra gestión en cuanto a empresas asociadas, en cuanto al número de proyectos certificados, ¿no? En la siguiente diapositiva van a ver quiénes son las empresas miembro de la organización. Se sigue viendo un poco raro, así que voy a salir de modo presentación y voy a entrar a modo eh, PowerPoint. Me disculpan por eso, pero lo vamos a hacer así mejor para evitar problemas. Bueno, eh, estas son las empresas que son parte de lo que nosotros llamamos el núcleo fundador, que son las empresas con las que se fundó la organización. Y luego abajo pueden ver cuáles son las empresas que son miembros de la organización, que son muchísimas empresas, muchos de ustedes que deben de conocerlas, muchos que quizás sean empresas nuevas para ustedes, pero es un mix de empresas comprometidas que tienen productos, proyectos y servicios de construcción sostenible, ¿no? Todos ellos tienen de alguna manera injerencia en el rubro de la construcción sostenible en el país. Al día de hoy somos 115 y trabajamos muy de la mano para buscar, como les decía, cambiar la manera en la que las edificaciones se diseñan, construyen y operan en nuestro país hacia una manera mucho más sostenible. Y disculpen que estamos teniendo
algunos temitas con la presentación. Normalmente no nos trae muchos problemas, pero acá estamos. Acá pueden ver los logos de algunas universidades. Em, a ver, voy a minimizar, mil disculpas por este problema, voy a minimizar el, el chat. Cada 5 minutos voy a revisar a ver si hay preguntas, pero es la única manera, creo que, de que puedan ver la presentación completa sin nada que esté bloqueándoles la pantalla. Em, Mil disculpas por ese problema, pero creo que ahora sí pueden verla bien. Bueno, tenemos alianzas con varias instituciones académicas, entre ellas en la UNI, por supuesto, y lo que buscamos es repotenciar las currículas para asegurarnos que los alumnos tengan contenido sostenible en sus currículas. Cuando se puede, porque no siempre podemos, ayudar a las universidades a mejorar su infraestructura, que sea más sostenible, y de igual manera generar proyectos de investigación. Como pueden haber visto en la diapositiva anterior, tenemos 115 empresas que trabajan con nosotros, que nos acompañan desde el año 2010. Algunas han ido sumándose en el camino, otras eh, se han mantenido desde el principio. Y con nuestra meta de buscar generar proyectos de investigación, lo que buscamos es generar una alianza entre las universidades, los alumnos y estas empresas para temas que quizás les interese indagar, les interese buscar investigación. Por ejemplo, tenemos actualmente una universidad investigando temas de calidad ambiental interior con una empresa que es proveedora de unos materiales que tienen un impacto directo en la salud de las personas, ¿no? Entonces, este es al final es un proyecto de tesis que están desarrollando los alumnos, que no va a quedar solo en una tesis, en un documento archivado de la universidad, pero va a ser un documento que esta empresa va a utilizar como una especie de investigación para ver si hace algunos cambios a unos productos que estaba evaluando, ¿no? Entonces, queremos hacer ese match con varias empresas y con varias universidades y con varios alumnos. No necesariamente tienen que ser temas de tesis, pueden ser proyectos aparte también, pero estamos abiertos a toda iniciativa. Recuerden que si tienen cualquier pregunta, por favor, no sientan que no la pueden hacer, la pueden escribir en el chat y yo voy a tratar de responderlas todas a lo largo de la presentación. Pero bueno, nosotros, como les comenté al inicio, somos parte del Consejo Mundial de Construcción Sostenible y ahí pueden ver los loguitos de los diferentes consejos de los diferentes países de la región América, que es el grupo al cual somos parte. Y con ellos trabajamos varios proyectos que pueden ver en esta imagen, ¿no? Y yo quería básicamente hablarles de dos proyectos, el de ciudades sostenibles y el primero que como pueden ver acá se llama Better Places for People o Mejores Lugares para las Personas. Este proyecto lo que busca es generar conciencia sobre la salud y bienestar para las edificaciones. Es una campaña que se trabaja a nivel global con los diferentes GBCs o los diferentes consejos de la región y del mundo y con algunas empresas e instituciones académicas que se involucran. Y el proyecto de ciudades sostenibles que tiene el PEA o el acelerador de eficiencia energética busca generar los fondos para trabajar proyectos de normativas y regulación de eficiencia energética para las diferentes ciudades, principalmente de países en vía de desarrollo. Y bueno, hay muchos proyectos más que se trabajan con el Consejo Mundial, ¿no? Pero estos son 5 que yo quería mencionarles y estos dos importantes que estamos trabajando acá y que no quería dejar de mencionarles tampoco. Luego, hay otras organizaciones también que ven temas de construcción sostenible, por supuesto, y trabajamos con muchas de ellas. Muchos de ustedes deben de conocer, por ejemplo, al OSITO, el clásico OSITO del WWF, o quizás también Perú 2021, que es una organización que promueve la sostenibilidad a nivel organizacional, ¿no? Entonces, tratamos de aliarnos con muchas organizaciones que estén también buscando temas de sostenibilidad, pero nosotros siempre tratamos de ponerle el input de sostenibilidad en la construcción. Y si hablamos de por qué sostenibilidad, que esa es la gran pregunta y la razón por la que estamos todos acá conectados, y básicamente estamos pasando por una etapa de cambio climático y calentamiento global. Creo que eso no es una sorpresa para nadie y estamos viviendo estas épocas aún ahora que estamos con toda la emergencia sanitaria. La gente se está dando cuenta de que realmente somos nosotros que estamos impactando
en el ecosistema, estamos impactando en el planeta, en las plantas, en los animales. No dejan de compartir fotos del cielo azul, no dejan de compartir fotos de animales en áreas donde antes no estaban. Entonces, creo que nos ha servido de una lección esta emergencia sanitaria que es terrible, pero nos ha servido para darnos cuenta de que realmente nuestro impacto verdaderamente es mucho mayor en el planeta de lo que pensábamos, ¿no? Y como pueden ver en la imagen, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, que se los acabo de comentar ahora, el derretimiento de los glaciales, los elevados niveles del agua y muchos problemas más que se van generando con el cambio climático, ¿no? Entonces, es una gran bola de nieve y por supuesto que varios países, incluido nuestro país, están tratando de hacer eh, compromisos para mejorar, ¿no? Entonces, el Perú, perdón, como país, tiene un compromiso de reducir en 30% sus emisiones de CO2 para el año 2030 y este 30% es 20% sujeto a inversión nacional y 10% a inversión internacional. De cierta manera, para mí eso es un poco complejo, porque estamos sujetos a que haya un 10% de inversión internacional para cumplir nuestra meta. Sin embargo, hay un 20% que sí es de nuestra responsabilidad, ¿no? Y la idea con todos esos compromisos y con todo el Acuerdo de París y todos los objetivos de desarrollo sostenible que ahora les voy a mencionar también, es limitar el incremento de temperatura global en 1.5 grados centígrados para el año 2030, ¿no? Y hay gente que a veces me dice, bueno, 1.5 grados realmente no es nada, ¿no? Pero yo les digo, bueno, pónganse a pensar verano, que a veces una que otra vez hemos llegado a los 30 grados y la gente se está derritiendo por las calles. Ahora imagínense llegar a los 31.5 o 32 grados. Porque como ustedes saben, en la ciudad siempre la temperatura es un poco mayor por el efecto de isla caliente. Al menos yo creo que me derrito, me imagino que todos también, pero sí, 1.5 grados centígrados sí hace la diferencia en los niveles del mar, hace la diferencia en muchas especies y tenemos que tomar acción, ¿no? Y en esta imagen pueden ver este globo que simboliza 1 tonelada de CO2 emitida al medio ambiente y nosotros como peruanos emitimos 380.000 toneladas de CO2, ¿no? O sea que ese globo lo estamos emitiendo en 380.000 veces adicionales. No lo vemos, no lo sentimos, no lo tocamos, no lo leemos, entonces no nos damos cuenta de que está ahí, pero está ahí, está presente y nos está contaminando, ¿no? Y el sector construcción es uno de los sectores que tiene el mayor impacto en todo este escenario que les acabo de presentar, ¿no? Somos el 40% de las emisiones de CO2 en el planeta, el sector construcción. La industria es el 26% y como pueden ver, que espero que no esté tapado, el transporte es el 30%, ¿no? Entonces, somos la industria que tiene el mayor impacto y quiere decir que somos la industria que tiene la mayor responsabilidad en realidad, ¿no? Entonces, tenemos que tomar acción, creo que nos queda bastante obvio. Y si empezamos a pensar en todos los beneficios y todo lo que hacer una construcción sostenible significa, eh, a ver, los recursos que se consumen para una construcción sostenible, tanto de energía como de agua, la generación de residuos, la destrucción de bosques, también en su mayor parte corresponden al sector construcción, ¿no? Acá les he puesto algunas cifras sacadas de las Naciones Unidas del año 2018. Me imagino que este año deberán estar actualizando las cifras, aunque quizás por toda esta situación de pandemia las cifras puedan variar un poco, pero el sector construcción es el encargado de la mayor cantidad de emisiones de CO2 y de la mayor cantidad de consumo de energía, de agua y generación de residuos, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos que tomar acción y reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y pensar en un enfoque de triple línea base, ¿no? El beneficio de las 3 Ps, como muchas veces lo deben haber escuchado: personas, planetas y prosperidad económica, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de ese aspecto de la construcción, uy, disculpa, de ese aspecto de la construcción, porque creemos que eh,
que no es tan relevante cuando en verdad es sumamente importante, ¿no? Porque algo que no es económicamente rentable, lamentablemente no va a funcionar y no va a ser factible, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en consideración las tres P's, las personas, el planeta y la prosperidad económica. Y si hablamos de los beneficios directamente de la construcción sostenible, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de agotamiento de los recursos, de degradación de los ecosistemas, mejorar todos estos temas, ¿no? Mejorar la calidad ambiental interior, un tema que se habla muchísimo, ¿no? Salud y bienestar de las personas, el impacto que las edificaciones tienen en nosotros. Ahora más que nunca pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en casa y estamos en casa básicamente todo el día y estamos siendo impactados por las pinturas, por el aire, por los materiales, por todo lo que nos rodea, ¿no? Y bueno, independientemente ahora o en épocas un poco más normales, por así decirlo, el impacto de las edificaciones en nuestra salud es directo, ¿no? Y no se presta mucha atención a eso porque es difícil de medir. Es muy fácil generar medidas de ahorro energético, ahorro de agua y decir, bueno, a fin de mes me llega el recibo y puedo ver que gasté menos o gasté más. Es un poco más difícil controlar la salud y bienestar de las personas, es un poco más difícil decir, yo sé que he sido más productivo, que me he enfermado menos, que estoy mejor de salud. Pero igual hay cifras. Y como pueden ver acá en la parte de superior, verán algunos porcentajes de ahorro. Esta data la sacamos en promedio de edificios LEED del 2017. Tenemos que actualizar, perdón, del 2019, del año pasado. Y es un promedio entre todos los edificios con certificación LEED, que es la certificación más utilizada del mundo, cuánto ahorro han generado. Entonces vemos que hay un 34% de reducción de emisiones de CO2, lo cual es genial. Vemos que hay un 25% de reducción en consumo de agua, 15% de reducción de consumo de energía, que uno esperaría que sea más, ¿no? Pero lo que sucede con el consumo de energía es que muchas veces está directamente relacionado a estrategias de eficiencia energética que muchas veces pueden significar un costo adicional para el proyecto, ¿no? Entonces, eh, muchas veces son algunas medidas que se toman al final. Pero abajo también hay data que es muy interesante, muy relevante, sobre beneficios de salud, beneficios de confort, de productividad, de valor de renta, que son más difíciles de medir, pero que también son muy válidos, ¿no? Estar en un espacio que nos va a hacer más productivos, que nos va a hacer más sanos, definitivamente nos va a ayudar como personas y va a hacer que el valor del espacio, ya sea que sea una edificación comercial, ya sea que sea una tienda, un centro comercial, una aula, un hospital, va a hacer que ese espacio sea valorado mucho más y tenga también una mayor aceptación por el público en general. Pero si hablamos de la construcción sostenible en sí, y yo les he ido soltando varios conceptos y varias ideas, y yo quería resumir en este cuadrito con estas seis principales categorías, por así decirlo, ¿no? Ahorro energético, gestión eficiente para las operaciones de mantenimiento, proceso integrativo. Estas seis categorías, básicamente lo que son las principales categorías que engloban todas las estrategias que pueden trabajarse de eficiencia energética, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de energías renovables, ¿no? Porque está ahí la casita en medio de la imagen y tiene una turbina eólica. Si hablamos de energías renovables, ya sea por turbinas eólicas, por biomasa, por paneles solares, energía geotérmica, o si hablamos quizás de luminarias más eficientes, sistemas de automatización y control, etcétera, todas esas medidas entran dentro de la categoría de ahorro energético. Por otro lado, si hablamos, por ejemplo, de reciclar, si hablamos de ir en bicicleta y no usar el transporte privado, si hablamos de apagar las luces durante el día y estamos hablando de medidas de gestión eficiente para las operaciones y mantenimiento, ¿no? Porque están directamente relacionadas a cómo se comportan las personas dentro del espacio. Y así todas las diferentes estrategias que desarrollen de construcción sostenible pueden estar englobadas en estas seis categorías, ¿no? Voy a hacerles una pregunta para ver qué tan atentos están, pero para también tantear sus respuestas. Si yo les hablo de una estrategia de edificios verdes y les hablo de techos verdes, ¿dentro de qué categoría o qué categorías colocarían la implementación de un techo verde en un edificio? Y me pueden poner sus respuestas en el mensaje de chat. Les voy a dar un minuto para que piensen. Techos verdes en una edificación. ¿Bajo qué categoría la colocarían como estrategia?
¿Se animan a poner su respuesta en el chat para poder leerlas? A ver, por acá me dicen calidad ambiental interior, correcta selección de materiales, calidad ambiental interior, ahorro energético, calidad ambiental interior, ahorro energético. Genial. Bueno, a ver, les doy la respuesta y es un mix de todas, es un sí y no. Definitivamente ahorro energético, porque como ustedes saben, un techo verde va a ayudar a mitigar el efecto de isla caliente no solo en el edificio, pero también en la ciudad. Entonces también ayuda con el tema de calidad ambiental interior, porque va a filtrar el aire. Y recuerden que el aire que va a ingresar al edificio, ya sea con sistemas mecánicos o ventilación natural, va a ser el aire de la zona. Y si tenemos un techo verde, quiere decir que el aire va a estar más fresco, quiere decir que vamos a poder mejorar la calidad ambiental interior, ¿no? Pero una categoría en la que muchas veces no pensaríamos en poner el tema del paisajismo es el ahorro de agua, porque al tener un techo verde bien diseñado, podemos asegurar de que, por ejemplo, en ciudades donde llueva bastante, el agua de lluvia, en vez de irse a las alcantarillas y desbalsarlas, se utiliza para el riego de estas plantas, ¿no? O también se puede hacer una reutilización mediante una planta de tratamiento y reutilizarla en los espacios interiores, ¿no? Entonces, eh, puede estar dentro de estas tres categorías. Excelente su respuesta. Y seguimos con los objetivos de desarrollo sostenible que les mencioné hace algunos minutos. Quizás algunos de ustedes ya los conozcan, quizás otros no. Son 17 establecidos por las Naciones Unidas durante las reuniones del COP, en donde se ha firmado también, por supuesto, en el Acuerdo de París, se firmó el compromiso de Perú de la reducción del 30% para el 2030, que les puse en algunas diapositivas anteriores. Pero lo que yo quería que vean acá es cuáles son los objetivos, qué es lo que busca el planeta en cuanto a sostenibilidad. Y nos hemos adelantado como Consejo Mundial en seleccionar 9 de estos objetivos y atribuírselos al sector construcción. Entonces, por supuesto que el número 11 es el que todo el mundo nos dice está directamente relacionado a ustedes, que es el de ciudades y comunidades sostenibles. Pero si hablamos, por ejemplo, del número 8, ¿no? Que es crecimiento de trabajo decente y crecimiento de la economía, o como lo llaman en español, trabajo decente y crecimiento económico. eh, Podemos ver que una construcción sostenible también trabaja temas de transparencia, temas de equidad de servicios, equidad de oportunidades para las personas que están en el proyecto. Entonces, hay mayor trabajo porque hay más especialidades, porque hay más proyectistas, porque hay más estrategias que se implementan y a la misma vez buscan sostenibilidad también de las personas y de la obra, ¿no? Equidad en términos de contratación laboral, en términos de quiénes están trabajando y no, entonces ayudamos a ese objetivo de desarrollo sostenible. Por otro lado, el número 15, por ejemplo, ¿no? La tierra, la vida en la tierra. Y obviamente los edificios mejoran la biodiversidad, conservando recursos de agua, nos ayudan a proteger todo lo que son los bosques y los diferentes ecosistemas, ¿no? Yo creo en realidad que la construcción sostenible puede tener un impacto en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero esos son los 9 principales que creemos que tenemos un impacto bastante directo y sirven como nuestras guías en cuanto a todas las actividades, estrategias y todos los proyectos que trabajamos. Y las certificaciones, las famosas certificaciones que tanto les he venido mencionando, hay más de 87 en el mundo, de hecho yo creo que ya deben haber más, porque esta data la tengo del año pasado, y estas son las principales 11 sistemas de certificación que están presentes en nuestro país, ya sea con proyectos, ya sea con comités de trabajo. Son las certificaciones que más se adaptan a nuestra realidad local, pero también las certificaciones con más uso a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado de LEED, deben haber escuchado del Bono Mi Vivienda Sostenible, por ahí que alguien quizás ha escuchado de EDGE, o por supuesto que de las ISO, ¿no? Entonces, todas estas se adaptan muy bien a nuestra realidad, pero también son sistemas que tienen un respaldo, un gran respaldo internacional. Entonces, LEED es la primera en la cual yo les quería hablar, y muy rápidamente, porque les quiero hablar de varias y no quiero tampoco abusar de su tiempo. La certificación LEED es la que se usa
en mayor cantidad de países en el mundo. Es una certificación originalmente americana, pero se ha vuelto internacional hace algunos años debido a que se crearon comités de trabajo en cada país para adaptar el sistema de certificación a cada país con créditos específicos, estrategias específicos y formas de cumplir específicas. Esa certificación, así como en una botella de agua, en unas galletas, en una, no en una fruta, en una verdura, pero en una comida que viene envasada, vemos el cuadrito nutricional y nos dice cuánto de cada componente tiene. Lo mismo hace el LEED con los componentes de construcción sostenible, ¿no? Cuánto de ahorro de agua, cuánto de ahorro energético, cuánto de materiales sostenibles, nos va dando valores y vamos sumando los valores y vamos a llegando a un nivel de certificación, ¿no? ¿Qué tan sostenible es mi edificio? Y la maravilla con LEED es que se puede certificar virtualmente todo tipo de edificación, nueva o existente, que sea permanente. Y con permanente me refiero a no, por ejemplo, eh, un barco o no un avión, edificaciones que están en un lugar y que también tienen un impacto en su entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta capciosa, pero a ver si en el chat también algunos pueden responder así muy rápidamente. ¿Creen que se puede certificar un campamento minero bajo el estándar LEED? Algunos me dicen sí, 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 yes. Y la respuesta correcta es no. Porque recuerden que el LEED es un sistema de certificación exacto, que está hecho para edificaciones que están ahí para estar en el tiempo y que son permanentes. Un campamento de dinero puede estar 50 años como también puede estar 5 años, ¿no? Entonces es un campamento al fin de cuentas, no es una edificación permanente que ha venido a quedarse en el espacio. Entonces, lamentablemente no. Sí se está hablando de algunos otros tipos de estrategias y certificaciones que pueden aplicar a campamentos mineros, porque por supuesto que debería haber algún tipo de certificación, pero al menos LEED por ahora no se puede. Las ISOs, por ejemplo, son una excelente herramienta para implementar en campamentos mineros. Lo hemos visto un montón y funcionan de maravilla. Pero bueno, en el país, de hecho, ya estamos llegando a los 110 proyectos certificados, más de 150 en proceso, casi 200 ya, sobrepasando los 2 millones de metros cuadrados certificados. Y eh, en este cuadrito pueden ver los niveles. El nivel más básico es certificado, el más complejo es platino. Pero pueden ver que la gran mayoría de proyectos está en la categoría plata y en la categoría oro. Entonces, eso nos dice que realmente el lead no es tan complicado, no es tan difícil y que lo están trabajando bastante y a un nivel bastante elevado, ¿no? Lo cual es bueno para nosotros, nos eleva el nivel de edificaciones sostenibles en el país. Tenemos una pregunta de Betsy que nos pregunta ¿cuánto tiempo mínimo es necesario para ser considerado permanente? Em, por ejemplo, para las edificaciones que se certifican LEED en en la primera categoría, DD más C, que es para edificios nuevos, LEED te pide que no tenga una fecha de expiración, por así decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el nuevo edificio de la universidad, que no es que cuando se construye se dice, bueno, ya y este edificio tiene que durar tantos años, sino que se construyó y a ver que dure lo que tenga que durar, a ver si dura como el Coliseo Romano. Sin embargo, I+C, que es para interiores, sí te pide tener un contrato mínimo de 5 años. Las otras tres tipologías te piden cosas distintas, ¿no? Operaciones y mantenimiento es para un edificio existente y debes de renovarla cada 5 años. Y diseño de vecindarios y viviendas, como su nombre lo dicen, es para vecindarios y viviendas que también están destinadas a estar de manera permanente, ¿no? Entonces, a tu pregunta, Betsy, técnicamente no es que haya un tiempo mínimo, sino que deben de ser literal permanentes, ¿no? Y por supuesto que en 50 años se van a remodelar, quizás se terminen botando, ¿no? Pero que la idea sea que perduren en el tiempo lo más posible. Por si acaso estamos grabando esta presentación, por si a alguien le queda alguna duda, por si quieren repasar algo, se la voy a pasar a los chicos de GIT para que la tengan esta noche o mañana tempranito y la puedan compartir con todos y colgarla en sus redes y donde quieran. Toda esta información es pública que trabajamos y la vamos actualizando. Y bueno, la certificación LEED ha ido evolucionando en los últimos años. Estamos actualmente en la versión 4.1 en proyectos piloto, pero todo el mundo está trabajando en proyectos en versión 4. Y para hablarles un poquito de cómo funciona,
Como les dije, hay diferentes categorías y uno va acumulando puntaje en esas categorías y va a llegar a un nivel de certificación que te dice qué tan sostenible eres o no. Y es como básicamente un checklist, que lo pueden ver acá. Están las categorías con las diferentes estrategias, o como los llama Lead, créditos, y cada uno tiene un puntaje, entonces cada uno va seleccionando lo que quiere desarrollar en su proyecto y va acumulando un puntaje, lo cual es bastante simpático porque es dinámico, ¿no? Porque le permite a cada uno elegir las estrategias que consideren adecuadas o no. De repente estamos hablando me invento, un nuevo campus en la universidad y va a ser el campus para la Facultad de Ingeniería Civil y va a tener unos laboratorios de energías renovables y etcétera. Entonces, obviamente se van a ir a la categoría de energía y van a querer todos los puntos en esa categoría, ¿no? Pero de repente es eh, no sé, es un edificio para ingeniería y van a haber temas hidráulicos, entonces, y ven a ver, no sé, va a depender de cada proyecto, en qué categoría se quiere enfocar. Hay requerimientos obligatorios que se tienen que cumplir, que son los que están en plomito y dicen sí, pero en general uno puede tener la potestad de elegir los créditos y las estrategias que crean conveniente y que se alineen a su proyecto. Edge es otro sistema de certificación del cual me imagino varios de ustedes deben haber escuchado. Es un sistema un poco más rápido, un poco más simple que LEED. Sin embargo, es un sistema que funciona muy bien para esos edificios que están empezando, que quizás nunca han hecho un edificio sostenible, pero quieren hacer un edificio sostenible y que tenga un respaldo internacional, porque Edge es del Banco Mundial. Y a veces me dicen, bueno, entonces Edge es peor que Lead y Lead es mejor. Y yo trato de explicar que en realidad son distintos, mercados distintos, pero al final la misma entidad revisa ambos certificados. Entonces, el estándar es muy similar en cuanto a quién revisa la calidad. Se aseguran de que sea la misma. Nos han hecho una pregunta sobre la estadística de los proyectos que no consiguen certificación. Y eso es súper interesante. De hecho, son muy pocos los edificios que no han conseguido la certificación. Yo conozco puntualmente como 4 o 5 de los 110 que se han certificado. Eh, Nunca me había puesto a hacer el porcentaje. Qué interesante tu pregunta, Cristian. Pero les comento, ¿no? Hubo una planta, por ejemplo, eh, de una empresa muy grande de consumo masivo que hacía todo tipo de bebidas y también todo tipo de alimentos. Y esa era la planta para sus alimentos derivados de papas. Y empezaron con el proceso LEED, pero empezaron muy tarde y empezaron a trabajar con una consultora que quizás no fue la más adecuada y el proceso se quedó en el aire. Sin embargo, conozco otras industrias muy similares y sí puedo decir los nombres porque estos sí lo lograron, como por ejemplo Arca Continental Lindley, que es la embotelladora de Coca-Cola, que ha certificado ya 4 edificios de plantas LEED, inclusive uno LEED platino, ¿no? Porque ellos tomaron la decisión del día uno y era parte del proyecto, ¿no? Entonces, un factor muy importante para ver si lo logran o no, si lo consiguen o no, es cuándo deciden hacerlo, ¿no? Porque si un edificio ya está casi construido y tienes que hacer cambios, a ver, vamos a pelearnos con el constructor, con el inversionista y con todo el mundo, ¿no? Entonces es un poco más complejo. Pero como les digo, de los casi 110 que están certificados, hay más o menos 5 o 6 que no se certificaron. Pero al día de hoy, yo creo que el proyecto que se registra se certifica, porque ya los consultores están mucho más experimentados y los diversos proyectistas también saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer para que sus ingenierías cumplan con los requerimientos del LEED. Y regresando un poquito a Edge, como les decía, un poquito más rápido, un poquito más fácil y un poquito más económica que Lead, pero igual muy buena y es una excelente herramienta para empezar. Aplica también a edificaciones permanentes y por el momento aplica a estas 6 tipologías. Me imagino que una vez que se vaya desarrollando más el sistema, de hecho tuvimos una llamada esta tarde y se va a lanzar en junio la versión 2.2, se van a incluir más tipologías de edificaciones, ¿no? Y a diferencia del lead que tienes todo un checklist y unas categorías y vas eligiendo, Edge te pide simplemente tener un 20% de ahorro de agua, energía y de materiales. Cuando hablamos del 20% de energía y materiales, estamos hablando de la energía que genera la producción de este material y el impacto energético que ese material tiene en el proyecto.
Por ejemplo, ¿no? El tipo de losa, con qué material se ha hecho, de dónde viene el material y en qué parte del país estás usando qué tipo de losa, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a que el espacio se mantenga caliente, no, a que haya buena transmisión térmica, no, a elevar mis niveles de ahorro energético o no. Entonces, en eso se refiere, no tanto en el material reciclado o ese tipo de cosas, ¿no? Es un poquito más directo, es 20-20-20. Y como país, tenemos ya, de hecho, hay casi 90 certificaciones en proceso y de hecho ya hay 11 proyectos certificados, no 8. Hay 3 que se han certificado justo durante la etapa de emergencia sanitaria, que ya estaban encaminados, obviamente, y la gran mayoría son residenciales. Y si recuerdan al comienzo que les mencioné que algunas municipalidades otorgaban beneficios e incentivos de altura, por ejemplo, al tener certificaciones, bueno, acá pueden ver el ejemplo perfecto de cuáles son las certificaciones que están usando para obtener los beneficios, ¿no? Y está muy bien, porque son proyectos que antes no hubieran tenido absolutamente ni un tipo de consideración sostenible, ¿no? La certificación Edge tiene una plataforma que los invito a que se metan cuando estén aburridos en estos días, que es edgebuildings.com/software y van a ver la imagen del software que está en la pantalla. Y básicamente ustedes pueden poner datos básicos de un proyecto, empezar a seleccionar estrategias en las 3 diversas categorías, agua, energía y materiales, y en esos cuadritos, esos cuadritos de barra que ven a la derecha, van a empezar a ver la diferencia y el ahorro con cada una de las estrategias que han elegido, ¿no? Como les digo, el software para que entren a jugar con cualquier proyecto que quieran y empiezan a tantear estrategias, es gratuito. Está calibrado con la línea base local. Aún no hemos ingresado todas las ciudades. Les confieso que es un súper, un chambón poner línea base para todas las ciudades, pero estamos trabajando y sabemos que dentro de algunas ciudades inclusive hay microclimas distintos o condiciones distintas, entonces inclusive el software te permite ir y hacer algunos cambios específicos en la línea base para que sea más real y aterrizado, ¿no? El tercer sistema de certificación, y voy a ir un poquito más rápido, disculpen que estoy con el tiempo, para no quitarles mucho tiempo esta noche, es Mi Vivienda Sostenible. Y es importante explicar un poquito cómo funciona. Eh, la certificación Mi Vivienda Sostenible es una certificación que se le da a los edificios que cumplen con una serie de requerimientos estipulados por el Ministerio de Vivienda. Estos edificios luego generan que la gente que compre viviendas en estos edificios tengan un bono económico y tengan una tasa preferencial. Eh, el Fondo Mi Vivienda es quien es dueño de este proyecto. Como pueden ver acá, el proyecto nace porque hay una gran demanda de viviendas y hay una gran demanda de gente que quiere comprar, pero no están los mecanismos y no se está construyendo correctamente. La AFD, que es la Agencia Francesa para el Desarrollo, generó unos fondos para el Fondo Mi Vivienda y se creó este proyecto de bono Mi Vivienda Sostenible, ¿no? Entonces, como les decía, el desarrollador certifica mi vivienda sostenible, su vivienda, su edificio, su proyecto, como el que pueden ver en la foto a la derecha, y luego el usuario que va a comprar ahí recibe un bono y una tasa preferencial. Ya si más adelante gustan, les puedo enviar la información sobre qué bonos, qué tasas, cuáles son los requerimientos y toda esa información que nosotros también la manejamos, ¿no? Pero muy rápidamente, estos son algunos de los requerimientos. Les he puesto la fase 1 y fase 2 porque la fase 2 recién ha entrado en vigencia el 9 de enero de este año. La fase 1 estuvo vigente en 2017, todo 2018-2019. Y básicamente la fase 2 es un poquito más compleja. Se renovaron los fondos de la AFD y hay más proyectos que se están certificando, ¿no? Entonces subieron la valla un poquito. Algunos van a decir que es un poco compleja, la verdad que sí, pero es bastante más simple también que una certificación Edge o que una certificación LEED, ¿no? Recuerden que Bono Mi Vivienda Sostenible está destinado para proyectos del Fondo Mi Vivienda, entonces no puede ser, por ejemplo, un edificio de lujo en San Isidro, ¿no? Van a ser proyectos que realmente puedan implementar estas estrategias como un esfuerzo, pero que obtengan el bono las personas que compren sus viviendas ahí. Y los beneficios son altísimos, ¿no? Por supuesto que el económico, el inmobiliario, el social,
y todo lo que es beneficios tecnológicos, ¿no? Porque estamos impulsando que haya mejores tecnologías, mejores materiales en nuestro mercado del sector construcción. El cuarto y último sistema de certificación que les voy a mencionar muy rápidamente hoy es SITES. Sites o sitios es una certificación relativamente nueva, lanzada en 2016, pero a nosotros nos gusta mucho porque uno de los problemas que vimos con LEED fue que no aplicaban en nuestro país porque nos exigían que los condominios sean abiertos. Entonces, si alguno de ustedes vive en un condominio o quizás ha ido alguna vez a un condominio a la casa de un amigo o un colega, casi siempre están enrejados, ¿no? Y esto obviamente por temas de seguridad. Pero lo que buscaba el LEED es que fueran condominios abiertos y que se implementara una serie de estrategias dentro de las viviendas que muchas veces pueden no estar al alcance del desarrollador y pueden hacer que sea muy complejo certificar LEED para desarrollo vecindario. Entonces se creó este sistema de certificación, SITES, que también es del mismo propietario de LEED, pero lo que ve es el desarrollo urbano y paisajismo. Entonces, al igual que LEED tiene niveles de certificación, también se acumulan puntos, pero básicamente aporta a certificar espacios abiertos, paisajes urbanos, por ejemplo, un campus universitario, no los edificios, pero podría ser, por ejemplo, todas las áreas comunes, todos los jardines, todos los patios, todas las veredas, todo lo que sería el área común de la universidad. Por ejemplo, un montón de condominios están optando por la certificación SITES. Un montón de municipalidades quieren ver si pueden certificar alguna de sus partes, alguna de sus plazas, ¿no? Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no tomar estas requerimientos y estas iniciativas internacionales e implementarlas y hacer mejores proyectos, ¿no? Entonces es una certificación muy internacional, perdón, muy interesante, nueva, como les comento, pero que tiene a muchas empresas interesadas en trabajarla acá en el país. La siguiente es el checklist Styles, que es muy similar al de LEED. Hay más categorías obviamente más orientadas a temas como desarrollo urbano y paisajismo, por supuesto. Pero para que tengan una idea que es similar al LEED en el sentido de que también hablamos de un checklist, de acumular puntos, de seleccionar estrategias. Y los beneficios obviamente son el ahorro de agua, el ahorro de energía, obviamente ese espacio que está certificado va a valer más, sobre todo todo el tema de flora y fauna, ¿no? La presentación de áreas no desarrolladas, nos hablan de minimizar el efecto de isla caliente, que las personas sean más sanas. Por ejemplo, esta certificación tiene una categoría en la que nos habla de, si estamos hablando de parques, tienen que haber espacios para que la gente se siente, espacios para que la gente pueda no simplemente transitar por el parque, pasar por el parque, pero que pueda hacer alguna actividad en el parque, ¿no? Que tenga algún tipo de función ese espacio, ¿no? Entonces es muy, muy interesante este sistema de certificación. Pero saliendo de las certificaciones, siguiendo la parte que quizás no sea tan divertida, pero que es muy necesario, el marco normativo, que ya al inicio les mencioné eh, algunas regulaciones, algunas normativas, no quería dejar de mencionarles otras más, como por ejemplo la ley macro de cambio climático, en la cual hay un artículo, el 3.5, donde se habla puntualmente de la incorporación y promoción de edificaciones sostenibles, ¿no? Entonces, ya a nivel país, el Ministerio del Ambiente, en esta ley que básicamente le abre las puertas a todo el desarrollo sostenible en todos los sectores, nos habla puntualmente de incorporar construcciones sostenibles. Por otro lado, el Código Técnico de Construcción Sostenible, que se los mencioné al inicio de la presentación, estamos a puertas de lanzar la versión 2. De hecho, una de las últimas cosas que hemos hecho es que hemos incluido algunas sugerencias en cuanto a la calidad ambiental interior debido al estado de emergencia, así que esperemos que nos las aprueben para poder lanzar este documento y poder tener más edificios sostenibles, por más que sea forzado, pero que por lo menos hayan. Hubo un decreto en el año 2016, en diciembre de 2016, que era un decreto de bonificación de altura para todas las municipalidades. Este documento básicamente le decía a todas las municipalidades, pónganse las pilas y saquen sus proyectos de incentivos, como los que les he contado que ya hay en algunas municipalidades, ¿no? No todas se pusieron las pilas, pero algunas sí. Nosotros aprovechamos este documento y empezamos a tocar a la puerta a varias municipalidades
y por eso ahora vemos que la construcción sostenible en algunos distritos está aumentando a gran velocidad, lo cual es fantástico, ¿no? El ecoetiquetado, a veces me trago al decir la palabra, pero es esta etiqueta de eficiencia energética que es obligatoria, que esté en todos los electrodomésticos de vivienda. La vemos en lavadoras, secadoras, la vemos en cocinas, la vemos en refrigeradoras. Alguno de ustedes tiene un aparato sanitario, pero un aparato de uno de estos en su casa nuevo, puede ver que va a estar el sticker ahí, ¿no? Y bueno, me estoy quedando sin tiempo, discúlpeme, pero puedo quedar hablando horas sobre esos temas, pero quería hablarles muy rápidamente de la Municipalidad de San Borja, la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad, bueno, la Ciudad de Arequipa, que son las tres con las que hemos trabajado. De hecho, estas tres fueron de las primeras y básicamente todas ellos lo que hacen es que le otorgan altura adicional a las edificaciones a cambio de que tengan una certificación y algunos requerimientos adicionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Miraflores te dice, bueno, tienes que cumplir con el Código Técnico de Construcción Sostenible más una certificación y retiros adicionales y techos verdes. Y si cumples, yo te voy a dar un porcentaje, dependiendo de qué certificación, dependiendo de qué cosas has hecho, te voy a dar un porcentaje de área que se traduce en pisos adicionales. Entonces, para un desarrollador tener más pisos que vender, que alquilar, que es área comercial, es buenísimo, ¿no? Otras municipalidades como Arequipa son más directas y no diferencian entre una certificación o la otra, simplemente dicen certificación, retiro y techos verdes y yo te voy a dar un piso más. Pero así van variando todas, algunos lo hacen de manera escalonada, otras lo hacen de manera mucho más puntual. Ahorita estamos, de hecho, acabamos de terminar la actualización de la ordenanza de Miraflores, estamos trabajando con otros distritos, no sé si va a ser Jesús María o Magdalena que va a salir primero, Lince creo que sale luego, pero la idea es que la mayoría de las edificaciones en estos distritos tengan la altura adicional y que veamos más edificios sostenibles, ¿no? Eh, y bueno, con eso culmino mi presentación de esta noche. Sé que me pidieron que hable 30, 40 minutos y me he pasado un poquito, mil disculpas, pero creo que todavía tenemos algunos minutos para las preguntas. Todas las preguntas que tengan, por favor, si las pueden hacer por el chat para poder responderlas. A ver, acá nos hace una pregunta Johan y nos preguntan sobre el Código Técnico de Construcción Sostenible que se va a publicar y nos pregunta si este documento también contempla las etapas de planificación, diseño, operación y mantenimiento. Ya. El código actualmente, el del 2015 y el nuevo, ambos códigos van a poder, perdón, se aplican al sector construcción, a la parte de diseño y construcción de la edificación. En la nueva versión del código se están dejando ciertos lineamientos para garantizar la correcta operación y mantenimiento de las edificaciones. Si hablamos de la etapa de planificación, en realidad si hablamos de diseño y construcción debemos incluir la planificación, ¿no? Porque si estamos hablando de un proyecto que se va a certificar o un proyecto que va a cumplir con el código, desde la planificación ya tenemos que empezar a contemplar todas estas medidas de eficiencia energética que debemos incluir, ¿no? Entonces, de por sí, planificación, diseño y construcción están incluidos y en esta nueva versión, no en la anterior, pero en la nueva se están incluyendo algunas estrategias, algunos requerimientos para asegurar de que los diseños las construcciones no sean diseñadas y construidas sostenibles y de ahí chao, sino que se mantenga la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Luego Luis nos hace una pregunta sobre la certificación BREEAM. ¿Cuál es la diferencia entre BREEAM y LEED? Y si tuviera que elegir uno, ¿cuál recomendaría? BREEAM, para los que conocen un poquito más, es otro sistema de certificación. BREEAM es británico, LEED es americano. BREEAM tiene más tiempo en el mercado, sin embargo, LEED tiene un poco más de países trabajando con el sistema de certificación. Son muy similares, categorías muy similares, pero algunas diferencias en créditos, por supuesto. Una de las principales diferencias es el propietario del sistema de certificación. Y para ser bastante clara, LEED es americano y BREEAM es británico. Entonces, LEED por ser americano y estar dentro del mismo continente y ser un país que ustedes conocen, es un país muy marquetero, es muy fácil obtener información, es muy fácil obtener data, es muy fácil obtener flexibilidad para cumplir el estándar.
Como BREEAM aún no se ha trabajado en el país, aún no hay proyectos certificados ni en proceso, el estándar aún no ha sido adaptado a la realidad peruana. De hecho, tenemos un grupo de trabajo que es BREEAM Perú, en el cual estamos trabajando lentamente, pero lo estamos haciendo, adaptar el estándar a la realidad peruana para que los proyectos puedan cumplir. Al principio, cuando entró LEED al país, era sumamente caro, sumamente complicado. Se adaptó y ahora es totalmente factible. Y eso es lo que queremos que pase con BREEAM. Queremos que la gente tenga la opción de elegir uno u otro. BREEAM es definitivamente un poquito más caro que LEED, pero de verdad que si tuviera que elegir uno, elegiría LEED simplemente porque los desarrolladores y consultores en el país ya están familiarizados. Pero si me preguntan cuál es mejor, yo la verdad que honestamente diría que ambos son muy buenas. Quizás si es una empresa británica, me iría por BREEAM, quizás si es una empresa americana, me iría por LEED, pero ambos son muy buenas. Lamentablemente Lid puso un pie en la luna antes que Brian, entonces está un poco más adaptada a la realidad local. Cristian nos pregunta si hay alguna propuesta para los proyectos de techo propio. De hecho, una de las grandes cosas que se evaluó en el bono Mi Vivienda Sostenible fue si se incluían los proyectos de techo propio o no. Y la razón por la que no se incluyó es porque los proyectos de bono de vivienda sostenible se dejan implementados con ciertas tecnologías que normalmente las edificaciones no te otorgan, como las luminarias o como algunos aparatos sanitarios o aparatos electrodomésticos, ¿no? Entonces, eso elevaría un poco el costo de techo propio, y techo propio, recuerden que es financiado por el Estado, entonces ya no sería tan económico para el Estado hacer estas viviendas. Pero recuerden que las viviendas del bono Mi Vivienda son viviendas de vivienda social, entonces la verdad que tengo entendido que pueden acceder o a techo propio o a las del bono Mi Vivienda y los precios son muy similares. De hecho, con este bono que te otorga el bono Mi Vivienda sostenible y las tasas, es hasta más atractivo comprar bono Mi Vivienda. Luego, Joseph nos hace una pregunta sobre los campamentos mineros. Nos dice, buenas noches, los campamentos mineros son a base de containers, sus infraestructuras en mayoría. ¿No podría calificar para la certificación LEED o más M? Lamentablemente no, por lo mismo que les comentaba al inicio, que LEED trata de trabajar solo con edificaciones permanentes. Sin embargo, sí ha habido bastante conversación con la entidad que promueve LEED, que es el Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos, nuestro hermano allá, no para que sea LEED o más M, pero para que se genere algún tipo de sistema de certificación LEED que pueda aplicar a edificaciones como por ejemplo un bote, un campamento minero o algo que no sea permanente, ¿no? Porque se construye y por qué no darles la oportunidad a estas edificaciones de también ser sostenibles, ¿no? En el caso de campamentos mineros, lo que recomendamos siempre es la ISO 14001, es la ISO ambiental, que sirve tanto como para el proceso constructivo del mismo campamento como para las operaciones del mismo. Es súper dinámico y la verdad que tiene muchas similitudes con LEED, aunque no lo crean. Johan nos hace una pregunta y nos pregunta, pregunta. ¿En el futuro presentarán certificación de sostenibilidad para proyectos públicos como obras hidráulicas, carreteras? De hecho, ya hay una. Se me ha ido el nombre, no estoy segura si es Envision o Vision, pero hay una certificación. En Estados Unidos se trabaja mucho con esa certificación. La voy a buscar en unos momentos, se la voy a hacer llegar a Max para que se la comparta con todos, pero sí existe una certificación para proyectos de infraestructura, de gran infraestructura. Luego, Euler nos pregunta si existe la posibilidad de disminuir el área libre si se sustenta que la construcción es sostenible. De hecho, es un poquito al revés. Lo que buscan los diferentes distritos es que haya más área libre y que haya construcción sostenible, a cambio de altura adicional, ¿no? El área libre cumple el propósito de darle a la edificación la oportunidad de tener ventilación natural e iluminación natural, pero también le brinda a la edificación la oportunidad de no tener ese sentido de estar de cierta manera muy pegado a la calle y generar esa sensación para la gente cuando camina de estar atrapado, ¿no? Eso es lo que quieren las municipalidades, que se sienta algo más abierto, más libre, que la edificación es parte de la ciudad, no como que una estructura que viene y limita, ¿no? Y lamentablemente sí, lo que ellos buscan es de hecho más área libre, ¿no? Que al final sabemos que es un costo para los desarrolladores, pero en temas de sostenibilidad es muy bueno.
José María nos pregunta si podríamos comentar algunos alcances sobre certificaciones para profesionales, estudiantes y cómo conseguirlas. Excelente. Eh, Así como hay las certificaciones para los edificios, los proyectos, hay las acreditaciones para los profesionales. Yo, por ejemplo, bueno, en esta diapositiva no he incluido mi cara con las acreditaciones, pero yo tengo dos acreditaciones que los pueden haber visto en el flyer. Y estas acreditaciones básicamente me acreditan, a la redundancia, de que conozco los requerimientos LEED y puedo trabajar proyectos LEED de ciertas especialidades. Nosotros como organización hacemos cursos de preparación para estas acreditaciones y así es la manera de conseguirlo. Uno toma el curso, estudia y luego da un examen. Pero también hay un tema muy interesante y es algo que quizás se pueda hablar con la universidad para un futuro no muy lejano. Hay un proyecto que se llama Lead Labs, que es súper chévere, que básicamente es que la universidad decide certificar un edificio, obviamente tiene que estar el compromiso de la universidad, eh, y básicamente se hace una clase, un curso dentro de la universidad, y los alumnos ellos mismos llevan el proceso de certificación del edificio que se vaya a certificar, ¿no? Y al final de este curso toman un examen y se vuelven profesionales acreditados LEED, ¿no? Entonces, al momento solo la PUC ha tenido, si no me equivoco, dos Lead Labs y ahora la Científica del Sur acaba de empezar uno nuevo y bueno, sé que la UNI quiso, hicimos un intento el año pasado, pero esperemos que vamos a volver a hacer ese intento y que sea exitoso este año, ¿no? Por ahí se animan muchos de ustedes y se inscriben al curso. Lourdes nos pregunta si hay alguna propuesta de control del Fondo de Vivienda Sostenible durante la etapa de operaciones de las edificaciones o solo abarca la creación de edificios. Este ha sido un tema que hemos hablado durante muchísimo tiempo y que hemos debatido muchísimo y les voy a contar una anécdota. Eh, Cuando se empezaron a entregar los primeros proyectos de bono de vivienda sostenible, como ustedes saben, normalmente no se entregan luminarias y estos proyectos debían entregarse con luminarias. Entonces lo que sucedía es que las personas recibían sus departamentos, tenían luminarias LED, veían que obviamente el costo de una luminaria LED es mucho más alto que una luminaria incandescente y que podían hacer un poco de negocio. Entonces sacaban todas las luminarias de la edificación, las vendían y con lo que ganaban compraban las incandescentes, que son súper baratas, y hacían un pequeño negocio. Pero lo que no les explicaban es que las luminarias LED no hay que cambiarlas en muchísimos años, consumen muchísimo menos energía y no son tóxicas. Entonces, lo que se ha trabajado ahora con el bono Mi Vivienda Sostenible, con el Fondo Mi Vivienda, es incluir dentro de los requerimientos todo un tema de arquitectura sostenible social, ¿no? Todo un tema de comunicación, todo un tema inclusive hay que hacer un manual de sostenibilidad del edificio, hay que hacer toda una serie de charlas para los usuarios, para que efectivamente, como lo comentas, Lourdes, no se quede solo en la etapa de, oye, estoy creando el edificio, lo estoy diseñando sostenible, así, pero que realmente la gente sepa en dónde está, lo valore, sepa usarlo, le saque el jugo y sea un edificio sostenible hasta el día en que en muchos años decidan tumbarlo o renovarlo, ¿no? Que sea la sostenibilidad de la sostenibilidad. Bueno, con eso hemos terminado las preguntas. Quería saber si alguien tenía alguna pregunta adicional. Igual, si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos o voy a dejarles mi correo en el chat box por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado, algún tipo de información que desee, para poder brindársela. Pero nada, no sé si Max quisiera decir algunas palabras antes de cerrar. Sí, bien, gracias, arquitecta Francesca, por la presentación. También agradecer a Perú GBC por el apoyo que nos está brindando al grupo GIT Construcción UNI. Y gracias a todos los asistentes de parte del grupo GIT. Recordarles también que aún tenemos dos webinars para esta semana con la colaboración de Perú GBC. El viernes tenemos lo que es introducción a la certificación web a cargo de la arquitecta Ana Lucía Granda Mávila. Y el sábado tenemos un webinar sobre sostenibilidad a cargo del arquitecto Mauricio Ramírez Ramírez. Y nuevamente agradecer al arquitecto por la presentación y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias, Max. Definitivamente la presentación de mañana va a estar buenísima. Analu es una capa en tema de certificaciones. Ha visto muchísimos proyectos y es la única profesional que está viendo proyectos WELL actualmente.
Y el sábado, Mauricio, que se conecta desde México, es de las personas más conocedoras del tema de BIM y sostenibilidad en México, así que también imperdible. Y bueno, muchas gracias a todos y damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a la universidad, al grupo, a todos ustedes y ya nos estamos viendo.